¿Cómo utilizar un multímetro? Un multímetro internamente contiene tres instrumentos de medición básicos principalmente: un voltímetro, un ohmmetro y un amperímetro. En el caso de este multímetro, vemos que tenemos un par de opciones más, como podría ser el voltímetro de corriente directa, voltímetro de corriente alterna y una funcioncita extra que nos sirve para medir continuidad. Los aspectos más importantes a la hora de utilizar un multímetro son los siguientes. Primeramente, es importante definir qué variable deseamos medir. Si deseamos medir voltaje, si deseamos medir corriente, si deseamos medir resistencia, por ejemplo. Posteriormente, debemos escoger la escala que mejor se acople a nuestra medición. Si ya tenemos una idea sobre qué valor pueda tener nuestra medición, pues ajustamos a la escala que quede superior, pero que sea la más próxima, ya que así estaríamos aprovechando al máximo la resolución de nuestro multímetro y también estaremos evitando arriesgar nuestro equipo. ¿Cómo medir voltaje? El voltaje se mide en paralelo a las terminales del dispositivo que deseamos medir. Por ejemplo, si yo quisiera medir el voltaje de este diodo, yo tengo que coincidir las puntas de mi multímetro con las terminales del diodo. Entonces, primeramente voy y seteo mi multímetro. Como yo sé que aquí aproximadamente va a haber un valor entre 0 y 5 voltios, puedo utilizar la escala de 20 voltios. Entonces, hago coincidir las terminales y ya puedo terminar con un voltaje medido. Si se desea medir resistencia, se pueden hacer dos cosas. Uno, desconectar la fuente de alimentación del circuito y hacer coincidir las terminales en paralelo, o extraer el resistor del circuito y también hacer coincidir las terminales en paralelo. Entonces, en este momento ya logré extraerlo, utilizo mis terminales en paralelo y logro como una lectura de 278 ohmios. La corriente se mide en serie, por lo que para poder medirla debemos abrir el circuito y posteriormente cerrarlo haciendo uso de nuestro multímetro. Entonces procedemos a abrir primeramente el circuito y luego seleccionamos una escala deseada o una escala que se acople bien a nuestra medición, arrancamos la fuente y en este momento vemos que no se está encendiendo LED. Cuando yo cierre el circuito con mi multímetro, vamos a tener una lectura en el multímetro y así mismo se va a encender el LED. Tenemos una lectura de aproximadamente 13.6 miliamperios. Por último, tenemos una funcioncita un poquito peculiar pero bastante importante. Esta es la que tiene un símbolo de diodo en la mayoría de los multímetros. Esta nos sirve principalmente para dos cosas. Uno, para poder verificar el funcionamiento de nuestros diodos. Como sabemos, un LED es un diodo emisor de luz. Entonces, si se encuentra en correcto funcionamiento, va a encender. Entonces, él emite una corriente para que él encienda. Como podemos ver, si el diodo se encuentra bueno, va a prender. Y segundo, para corroborar la continuidad entre podría ser un cable, podría ser una pista de una PCB. Entonces, imagínense que yo tengo este cable y tengo dudas si realmente puede estar roto por dentro, por ejemplo. Entonces yo lo que haría sería ir y conectarlo en paralelo a esto. Entonces, por lo tanto, si existe conducción eléctrica, va a pitar. De lo contrario, si no hay conducción, él no pita.